Masejet Zebahim Daf Samechdale Damudalef 64a, dos líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Sheloshá de Barim Bejules. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior que tres cosas se hacían en la esquina sur-oeste, abajo, por debajo del Hut Asikra. ¿Cuáles eran esas tres cosas? La salpicación de la sangre del Hatataof, ¿sí? La agashá de la minjá en el Mizbeach, que acercaban la minjá al Mizbeach antes de hacer la Kemitzá, y los Sheyere Adam, los residuos de la sangre. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Hatataof de Amran, Hagashot dichtiv el penea Mizbeach, Sheyere Adam dichtiv vet kol dam hapar ishpoch el yesod Mizbach, etc. ¿Cuál es la fuente para esto? Dice la Gemara, bueno, que el Hatataof, que la azá se hacía en la esquina suroeste, ¿sí? Ya lo aprendimos en la clase anterior de Samejim y la Mutbet, que eso se aprende del pasú que dice sobre la minjá que hatati. Entonces comparamos el hatataof con la minjá. Es una que la minjá, la agashá se hacía en esa esquina, también el hatataof en esa esquina. La agashá, donde aprendemos que se hace en esa esquina, por ese mismo pasú, porque hay otro pasú que dice en Vaikra 6:7, el penea Mizbeach, que el penea Mizbeach, y también dice que el ifne Hashem, que es eso suroeste. Sí, ya lo dijimos en la clase anterior. Pero nos falta todavía la fuente para la tercera alajá, que los residuos de la sangre se colocan también en el yesod. ¿En dónde? En la esquina suroeste. ¿De dónde lo aprendemos? Dice del pasuk. El pasuk dice en Vaikra 4:7, otro pasuk, sí, dice lo siguiente. Dice que Vet kol adam apar ishpoch el yesod hamizbeach aola asher petach o el moed. ¿Sí? Está escrito en el forash que asher petach o el moed. Aquí aprendemos que hay que hacerlo en dónde? En el yesod maraví, ¿sí? En el yesod maraví. Y aquí los mefarshim explican un poco más, que vimos anteriormente en Tafnun Gimel Amud Aleph, que aprendemos hatat hitzonit de hatat penimit. Y de esto deducimos que también que los residuos del hatat hitzonit hay que colocar en donde, en el yesod deromí, ¿sí? Que es el lugar más cercano. Aprendemos de hatat hitzonit, que de la misma manera que el hatat penimit, donde uno lo echa en el yesod ma'araví. ¿Por qué? Porque apenas uno sale del Mizbeach. También el hatat hitzonit, apenas uno baja del Mizbeach, ¿con qué se topa? Con el darom. Entonces, de la misma manera que el hatat penimit, así vamos a estar ahorita en eso, el hatat penimit, la sangre se hace apenas uno sale en ese lugar, pues también el hatat hitzonit, que se salpica en el Mizbeach, baja el Mizbeach, apenas uno baja el Mizbeach, ¿con qué se topa? Con el sur, se voltea, se topa con el sur, entonces se coloca ahí, ¿sí? Pero por otro lado aprendemos de hatat penimit. Entonces, ¿dónde se hace? La verdad es que se hace, se tira esa sangre, ¿sí? No la salpicación, no sé si dije salpicación, los residuos, los shiraim, se hacen en el lugar sur, en el yesod. ¿Qué es el yesod del sur? Un ama que está, ¿qué? Pegado al mará, porque ahí nada más el yesod era pequeñito. Entonces eso se considera que la esquina sur oeste. Ok. Esta es la fuente que los Shirei Adam se tiraban en la esquina suroeste. Sí. Seguimos. Okay, lo que acaba de decir yo que aprendimos Hatat Hitzonit de Hatat Penimit es respecto a los Shiraim, ¿sí? A los residuos. Sí, perfecto, seguimos. Milemala nisuch hamaim vehayain veolat haof ksheir rabba bemizrach. Maitama, Rabbi Yohanan amar mi pene shekeroba mi beta deshen. Amar Rabbi Yohanan. Bueno, expliquemos esto. Mencionamos en la Mishnah después que hay tres cosas que se hacían sus servicios o se hacían sus procesos por encima, también en esa esquina suroeste, pero ¿en dónde? Por encima del Hut Hasikra. ¿Cuáles eran? Nisuch Hamaim, las libaciones de las aguas que se hacían únicamente cuando Sukkot. Nisuch Hayain, que se hacían todos los días del año. Y Olat Haof, no Hatat Haof, sino Olat Haof. Cuando la esquina sureste estaba llena, mucho trabajo, estaba atorada, saturada de trabajo, se hacía en el sur oeste. ¿En dónde? Arriba del Hut Hasikra, o sea, en el techo del Mizbeach, digamos. ¿Sí? Todo lo que es arriba, pero en el techo principalmente, encima del Mizbeach. La Gemara se enfoca en esta última, que el Olat Haof se hacía en ¿dónde? En la esquina sur-oeste, ¿sí? Pero idealmente se hacía en ¿dónde? En el sureste. Solo cuando se hace sureste se pasa para allá. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué idealmente se hacía en el sureste? ¿Por qué? Dice la Yohanan, te voy a explicar. Porque esa esquina sureste está al lado del Beta Deshen.
Está más cerca del Bet Adeshen. Ahorita lo voy a explicar. El Bet Adeshen es donde sacaban las cenizas y lo colocaban ahí. ¿Y qué tiene que ver eso con el Lataof? Porque ahí tiraban los buches, ¿sí? Que es los buches y las plumas de las aves. Entonces, como estaba más cerca, mejor ahí. Aquí, sin entrar ahorita en detalles de las medidas, porque ahorita es la próxima parte, como ven, aquí está el Mizbeach, ¿sí? Aquí es el norte, ¿estamos claros? Norte, sur, este, oeste. Entonces, aquí hacía cuando estaban, ¿qué? Saturados aquí. O sea, ¿por qué aquí es ideal? Pregunta la Gemara. Porque aquí es el Trumat Adeshen, ¿ves? Aquí está el Trumat Adeshen, el beta aquí ponían, y aquí encima el beta Adeshen, mejor dicho, ¿sí? Colocaban el buche, la murá y la notzá del Olataof. Entonces, eso está más cerca que esto. Entonces, por eso, ideal acá. Si estaban saturados acá, lo pasaban ¿para dónde? Para acá. Todas estas medidas ahorita las voy a explicar en la próxima parte. dice la Gemara, אמר רבי יוחנן, בואו ראה כמה גדול כוחם של כהנים, שאין לך כאן בעופות יותר ממוראה ונוצה. פעמים שהכהן זורקן יותר מ30 אמה. דתנן, נטל מחתה של כסף ועלה לראש המזבח. הוא פינה את הגחלים, אילך ואילך ואחת מן המעוקלות הפנימיות. הגיע לרצפה, מחזיר פניו לכלפי צפון, והולך למזרחו של כבש כ10 אמות. צבר את הגחלים על גבי הרצפה. רחוק מן הכבש, לא כבש, כבש, 3 טפחים. מקום שנותנים מוראה ונוצה ודישום מזבח הפנימי והמנורה. הנטפה מתרתין וחדביין, מקום גברי לא חשיב. Escuchen lo que dice Rabbi Yohanan, interesante. Fíjate qué fuerza tenían los Kohanim. Y antes de decir lo que dice Rabbi Yohanan, aclaro. Algo que es liviano, entendemos que es muy difícil tirarlo lejos. Si es un poco pesado, uno puede tirarlo lejos. Pero algo que es liviano, un papel, trata de tirarlo lejos, no, es muy difícil. ¿Qué necesitas? Para lo más lejos posible, ¿quién lo tira lo más lejos posible? Mientras más fuerza tengas. Mira, Rabbi Yohanan dice, fíjate qué fuerza tenían los Kohanim. No hay algo más liviano en su peso, en el pollo, en el ave, que el buche del ave y sus plumas. ¿Sí? Esas cosas que se colocaban ahí. Y el Cohen lograba tirarlos, lograba tirarlo a una distancia de un poquito más de 30 amot. Imagínense ustedes, casi 15 metros. ¿Sí? ¿Cómo lo comprueba? Te voy a explicar. Está escrito en la Mishnah Masejet Tamid, Javjet Amud Bet, respecto al servicio del Trumat Adeshen. ¿Cómo funcionaba? Todas las mañanas el Cohen, que ganó el sorteo, sí, para hacer el Trumat Adeshen, agarraba una pala de plata, la llevaba encima del Mizbeach, estamos hablando del Mizbeach Ajitzón, el externo, y de ahí el montículo de carbones de madera que había, lo sacaba a los externos son los menos quemados, y agarraba los internos, que estaban ya hechos de cenizas, ¿sí? Y en la pala los ponía y bajaba con la pala del Mizbeach. Aquí estaba el Mizbeach, lo bajaba por la rampa, ¿sí? Cuando llegaba abajo, ¿sí? Un segundo. ¿Sí? Se volteaba hacia el zafón, que es zafón hacia allá. Se volteaba hacia allá, ¿sí? Del lado, un segundo. Sí, se volteaba hacia el norte viendo la pared sur del Mizbeach. Perfecto, ¿sí? E iba al del lado este de la rampa 10 amot. O sea que de aquí se volteaba e iba por este lado 10 amot. Hasta aquí, ¿ven 10 amot? Esta es la medida esta. 10 amot, ¿la ven? Aquí está, 10 amot, iba para acá. Se alejaba del Mizbeach 3 tefajim y ahí colocaba la ceniza, ¿sí? Se dice Rabbi Yohanan, muchas veces, miren la fuerza que tenía el Kohanim, que muchas veces tenía que tirar es el buche del ave y las plumas un poquito más de 30 amot. En ese lugar de Bet Adeshen colocaban el buche, el zefek y también las notzot, al igual que también se colocaban las cenizas, el deshen que sacaban del Mizbeach Penimí, del Mizbeach interno que hacían el incienso, y también las nerot de la menorá. ¿Sí? Aparte de la pala, colocaban ahí todas estas cosas, ¿sí? Entonces, según este cálculo sale que lo tiraban ¿cuánto? Lo tiraban 30 amot, un poquito más de 30 amot, a pesar que es lo más liviano del pollo. Ahorita, ¿cómo es el cálculo? La Gemara no trae el cálculo, pero lo digo brevemente. Nosotros sabemos que el diagonal de dos lados, en un triángulo, el diagonal de dos lados equivalentes, son más o menos el 1.2, no es exacto, pero 1.4. ¿Sí? 1.4, sí, exacto, 1.4. Sí, por eso digo que no es exacto, porque es un poquito. Sí, sí. 1.4, ¿sí? 1 y 2 quintos. Entonces, si tú tienes un lado, por ejemplo,
Agarremos el ejemplo nuestro aquí. Aquí, veamos aquí el triángulo que tenemos aquí. Miren el triángulo que se forma. El Cohen, cuando aquí estaba saturado, ¿dónde hacía el Olata Off? Aquí. ¿Sí ven este puntito? Hacía aquí. ¿Ok? En la otra esquina. Entonces, si hacemos un triángulo incluyendo a la persona, se mide desde el cuerno del Mizbeach, que la persona estaba al ladito del cuerno, porque la persona es parte del triángulo, hasta la medida de acá. Digamos hasta la pared de la rampa, que es un poquito más, 3 tefajim más, ¿se recuerdan? Eso es un lado, el otro lado es este, y el diagonal es este. Y esto es 30 amot y un poquito más que lo tiraban para allá para que caiga encima. ¿Y cómo llega ese cálculo? Bueno, veamos. ¿Cuánto mide el kevesh de ancho? 16. La plataforma superior del Mizbeach, ¿cuánto medía? 28. Entonces, ¿cuánto nos queda? 16 menos 28, 12. Veamos este lado, porque este lado no es relevante ahorita, porque aquí estamos hablando de este triángulo, ¿sí? ¿Cuánto hay acá? ¿Cuánto? 16, 2 entre 2, 6. Quita una amá de la esquina, 5. Entonces tenemos 5 amot, donde estaba el Cohen, incluyendo el lugar donde estaba parando el Cohen, 5 amot más 16. Total, ¿qué? 21. ¿Están viendo aquí 21? Perfecto. De aquí era 10 amot menos 32. 10 amot menos 32, el 32 era el kevesh de largo. ¿Cuánto es? 22. Nos falta, ¿qué? Una amá. Por eso una amá, porque el Cohen estaba aquí. Entonces tenemos también esta parte, una amá dentro del Mizbeach. Entonces tenemos, ¿qué? 23. Entonces tenemos dos lados, 23 por 21. Y entonces, ¿qué? Viene Rashi para así redondear un poquito la cosa. Dice, mira, si es así, sale que más o menos, tenemos que medir los lados como si fuese que son no de 21 y 23, sino dos lados de 22. Es lo mismo, dos lados de 22 para poder sacar más fácil el diagonal. Entonces agarremos 22, lo multiplicamos ahorita para poder definir cuánto es el diagonal. 22 lo multiplicamos ¿por qué? Por 1.4, nos da ¿qué? 30.8. 30.8 amot, ¿sí? Ahorita, aparte de eso, había un poquito más, porque recuérdense que aquí estamos agarrando, hay 3 tefajim más. Se nos da un total de ¿qué? Nos da un total que está por encima de 30.8. ¿Sería qué? Sería un diagonal de 31 y un tefaj. ¿Ok? Ya, la idea está clara. Entonces, eso es lo que dice Rabbi Yohanan. Miren qué fuerza tenían los Kohanim. Cuando estaba saturado aquí, venían para acá y tiraban el zefek y hasta allá, 30, sí, según este cálculo, 31 y un tefaj. Y pregunta la Gemara, un segundo, 31 y un tefaj. Entonces, ¿por qué Rabbi Yohanan dijo que un poquito más de 30? Es un poquito más de 31. Dice la Gemara, no, porque hicimos un error en el cálculo. Dice la Gemara, nosotros calculamos la amá del hombre. El hombre agarra una amá por una amá. Quita esa amá. Entonces, si quitas esa amá, sale que tenemos que calcular 21 y medio, ¿sí? 21 y medio, perdón, lo que dijimos antes, un segundito, sí, entonces sería 20 y medio por 22 y medio, por 22. Se baja un poquito que te sale dando 30.1, que es un poquito más de 30. Pero de todas maneras, la idea de Rabbi Yohanan es la que dijimos, que miren la fuerza que tenían los Kohanim, que plumas, Notzot y qué más, y el Zefek, el buche, podían tirarlo 30 amot. 30 amot. Seguimos, Rabotai. Kol haolim la mizbeach. Maitam. Amar Rabbi Yohanan nesachim, shema itashnu, veolat haof, shema tamut be'ashan. Urminhu, balo leakif et המזבח, מאין הוא מתחיל? מכן אדומים מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, ונותנים לו יין לנסך. אמר רבי יוחנן, הקפה ברגל, אמר רבא די קנמי דקטני, נותנים לו יין לנסך ולא קטני אומר לו נסך. שמע מינה. Ok, la Gemara ahorita se enfoca en otra parte que vimos, otra parte de la Mishnah que vimos en la clase anterior, que dice lo siguiente: normalmente cuando uno tiene que hacer los servicios, ¿en dónde? En el Mizbeach. Cuando subía al Mizbeach, siempre ¿cómo subía? ¿Cómo subía siempre? Del lado derecho. Daba alrededor. Y cuando tenía que bajar, bajaba por la misma rampa, pero ¿de qué lado? Izquierdo. Así vimos nosotros. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Menos, eso es siempre. Menos, dice la Mishnah, 3 casos. ¿Cuál? Nisuja maim, libaciones de agua, libaciones de vino y olata of. Que estos cuando subían,
ya que se hacía en donde subían del lado izquierdo y directo iban a la izquierda. Bueno, vamos a ver, se subía del lado izquierdo de la rampa, ¿sí? Del lado izquierdo de la rampa y hacían el servicio en donde, en la esquina sur-oeste, ¿sí? Así vimos en la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: ¿de dónde aprendemos que efectivamente estas tres cosas no están dentro de la regla general, que se sube por la derecha y se va por la izquierda? Sino decimos que se sube por la izquierda y se regresa ¿por dónde? Por el mismo lugar por donde subiste, también por la izquierda. ¿De dónde lo aprendemos? O mejor dicho, ¿de dónde lo aprendemos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estos son diferentes? Debería lo mismo, subir por la derecha, a pesar que el servicio se hace en el suroeste como otra cosa más, debería subir por la derecha, dar la vuelta y venir para acá, ¿sí? Dice, te voy a explicar, dice Rabbi Yohanan, respecto a las libaciones, ya sea de vino o ya sea de agua, tengo un problema. Si yo, en el misbeach que hay todo el tiempo, fuego, y del fuego que sale cuando se está quemando, humo, ¿sí? Entonces, si yo pongo al cohen ahorita a subir con el vino y el agua, da la vuelta y el humo va a entrar ahí, ¿qué va a pasar? Van a ahumar, ¿se dice ahumar? Van a ahumar el vino y el agua y se va a invalidar para el nesajín. Por eso quiero que suba rapidito del lado izquierdo y de inmediato que vaya para la izquierda. ¿Y Olataf qué? ¿Por qué no Olataf hacían eso? Dicen también, Olataf es un pajarito chiquitico que se ahuma y se muere. O sea, antes de hacer la melicá en el suroeste allá, ¿qué va a pasar dándole esa vuelta? Se va a morir. O sea, para que no llegue a pasar eso, que sube al lado izquierdo y haga corta camino. Dice la Gemara, no me cuadra esta respuesta de Rabbi Yohanan. Porque hay una Mishnah Masejet Tamid, Daf Lamed Gimel Amud Bet, que dice que después de que el Cohen Gadol subió las pares sacrificiales del Korban o la del Tamid, ¿sí? Valole Akifet a Mizbeach, venía y rodeaba el Mizbeach para hacer que Nisuch, que se hacía todos los días, Nisuch Hayain de vino. ¿De dónde empezaba? Dice la Mishnah, empezaba por la esquina sureste, aquí sureste. Después iba a la esquina noreste, la que está aquí arriba. Después iba a la esquina noroeste y después suroeste. Y ahí le daban el vino para aquí aplicar y hacer el nisuj a yain. De todas maneras, vemos de aquí claramente que sí daban vuelta con el yain. ¿Cómo se puede ahumar? ¿Se va a dañar? No hay problema. Vemos que no hay problema. Y eso lo hacía después del Korban también, que los colocaba ahí, que había mucho humo. Dice Rabbi Yohanan, no, te voy a explicar. El Cohen sí rodeaba el Mizbeach, pero a pie y sin nada en su mano, sin agarrar el vino. Sí, rodeaba el Mizbeach por esas cuatro esquinas, pero no tenía el vino en la mano. Cuando llegaba al suroeste, había otro Cohen que se lo entregaba. ¿Sí? Dice Rabbi, tengo una prueba para eso en nuestra Mishnah. ¿Sí? Mejor dicho, no en nuestra Mishnah, en la Mishnah Masejet Tamid, que dice, después de que me dice que el Cohen iba en la esquina sureste, noreste, noroeste, suroeste, después la Mishnah dice, Notnim lo yain le nasej. Ahí le daban el vino para hacer nisuj. Y no le decían, dale, jabod, haz nisuj. ¿Por qué no le decían a nisuj? No tiene el vino. Tenían que primero darle, ¿qué? El vino. Entonces sí cuadra con lo que dijimos antes, que efectivamente, cuando hablamos de nisuj y nisuj amain, siempre por la izquierda y al suroeste, ¿para qué? Para que no se ahume, porque si ahuma, ¿qué pasa? Se daña. Pero en Korban Tamid vemos que después daba vuelta, no, el Cohen solo ahí. Pero el vino no lo hacía, se lo entregaban cuando él llegaba, daba la vuelta completa y llegaba al suroeste. Seguimos. Tanu Rabbanan kol haolim la mizbeach olim derech yamin veyordim derech smol. Olim derech mizrach veyordim derech ma'arav. Chutz min haolam leshlosha devarim halalu. Sheolim derech ma'arav veyordim derech ma'arav. Olim derech yamin veyordim derech yamin. Derech yamin derech smolu. Amar Rabbi Natan smol. Rabba amar ma yamin yamin de mizbeach. Uma smol smol de gabra. Benitni oidi veidi de mizbeach. Oidi veidi de gabra kashia. La verdad trae una baraita que nos dice esta misma idea. Dice, todos los que suben al mizbeach normalmente suben por el lado derecho de la rampa, ¿sí? Y bajan por el lado izquierdo. O sea, lo cual significa que suben por el lado este de la rampa, ¿sí? Recuérdense que este es el lado derecho, este es el lado este, entonces del lado este de la rampa, ¿sí? Y bajan por el lado oeste de la rampa, ¿sí? ¿Está claro esto? Perfecto. Menos 3, que son los 3 que vimos en la Mishnah, ni Suhamaim, ni Suhayain, ni Olataof, que suben por el lado Ma'arav, oeste, y bajan por el lado Ma'arav también, lo cual significa que suben por el lado derecho y bajan por el lado derecho. Pregúntale, ¿derecho? ¿Izquierdo? Dice Rabina, efectivamente hay un error, corrige eso. Suben por el lado izquierdo y bajan por el lado izquierdo.
Rabba dice, no. Cuando dice ahí derecho, al final de la baraitá, se refiere a la derecha del Mizbeach, no la derecha de la persona. El Mizbeach, cuando uno lo ve de aquí para acá, este es el lado derecho. Así, de aquí. Yo, cuando digo derecho, me refiero a la izquierda de la persona que está subiendo, pero derecho del Mizbeach. Esta es la cara, estos son los pies, como vimos, del lado izquierdo. Del lado derecho, perdón, que es el lado izquierdo. ¿Sí? Y cuando dice izquierdo al principio de la baraitá, respecto a la regla general, se refiere a qué? Se refiere no a izquierdo del Mizbeach, ¿sí? Sino se refiere a izquierda un segundo. Sí, al principio de la baraitá dice que subían por el lado derecho y bajaban por el lado izquierdo. Cuando dice el principio izquierdo, no se refiere a izquierdo del Mizbeach, sino a izquierdo de la persona. Pregúntale a un segundo. Pero decide. O me hablas derecha, izquierda de la persona o del Mizbeach. No puedes al principio de la baraitá, cuando me dices izquierdo de la persona, y al final de la baraitá, cuando me dices derecho, es del Mizbeach. Esa es una buena pregunta. Entonces, la Gemara se queda en Kashia. Entonces, la respuesta válida sería ¿cuál? La primera, la de Rabina, que dice, no la válida, la que no hay pregunta en contra de ella, es la de Rabina, que efectivamente hay que cambiar la versión al final y decir que los que salen de la regla no es Yamin, que subían Yamin y bajaban Yamin, sino subían Small y bajaban Small. Seguimos, próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Hatata of Keitzad Naaset. היה מולק את ראשה ממול עורפה, ואינו מבדיל, ומזה מדמה על קיר המזבח, שארי אדם היה מתמצא על יסוד, ואין למזבח אל אדמה, וחולה לכהנים. Ok, la Mishnah nos vuelve y nos habla de Hatata Of. Si recuerdan, hablamos de Hatata Of en la clase anterior, paramos hablando de otras cosas, y ahorita la Gemara vuelve a Hatata Of para complementarnos los detalles de la misma. Dice la Mishnah lo siguiente, el Korban Hatata Of, no Lata Of, ¿no? Es como Hatata Of. ¿Sí? Que ya en la Mishnah anterior vimos que se hacían donde en la esquina sur, en el cuerno sur, en la esquina sur-oeste. Bien, la Mishnah nos dice, Hatata Of, ¿cómo se hacía? Se agarra, se le hacía meliká, que es meliká con la uña, ¿sí? En mimul orpá, en la nuca, ¿sí? Bajo la nuca, ¿sí? Atrás, no se le hacía shejitá por delante. Llamémoslo la parte delantera garganta, se puede llamar garganta la parte delantera, y la parte de atrás nuca. Entonces la hacían meliká por la nuca, ¿sí? Y no la hacían, o sea, habían dos diferencias, con la uña y por la nuca, y no por la garganta y con cuchillo, ¿sí? Ok. Y dice la Mishnah, Eno Mavdil, no separaba la cabeza del cuerpo. Según Rashi se refiere que nada más se le hacía meliká y se cortaba un simán. No es esófago y tráquea, sino uno solo. Y no se separaba, o sea, no se cortaban los dos simaní. Y después se salpicaba la sangre de ella hacia la pared del Mizbeach. Y respecto a los residuos de la sangre, ¿que dónde estaban? No en un utensilio, porque ¿cómo se salpicaban esa sangre al Mizbeach? Del mismo cuerpo directo. Entonces, ¿qué es el residuo de la sangre? El residuo de la sangre que estaba en donde? En el cuerpo, muy bien, de el ave del Hatata Of, le hacía allá mitmatze. Se drenaba en la pared del Mizbeach, si uno lo exprimía, se drenaba en la pared del Mizbeach y caía al yesod del, uno lo exprimía en la pared del Mizbeach y se drenaba al yesod, muy bien, al yesod. ¿Sí? Sigue diciendo la Mishnah, lo único que está en contacto con el Mizbeach, el Hatata Of, es la sangre, como dijimos. Pero la carne completa va ¿para quién? Para los Kohanim. ¿Okay? Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Tanu Rabbanan, Veiza midam hatat, miguf hatat, hakeitza, dojes beroshu baguf maze, al kir hamizbeach, velo al kir hakevesh, velo al kir hechal, velo al kir ulam, veeize, ze kir tachton, o eno el kir elion, vedinu, uma beema sheolata lemata, hatata lemata, o sheolato lemala, enodin shehatato lemala, tamud umar vanishal batam imatzel yesod hamizbeach. קיר שהשיריים שלו מתמצים ליסוד, ואיזה? זה קיר תחתון. La Gemara trae una baraita que nos trae las fuentes para ciertos detalles de la Mishnah. Dice la baraita lo siguiente, respecto a Hatata Of, está escrito en el Pasuk en Vaikra 5:9, Vehiza midam hachatat. ¿Sí? Que aquí dice, interpreta la baraita, se refiere que cómo se salpicaba directo del cuerpo del ave, muy bien, hacia el Mizbeach. ¿Cómo era? El Cohen agarraba la cabeza y el cuerpo y lo agitaba y salpicaba la sangre al Mizbeach. Como dice el Pasuk, Veizá midam hatat. Sigue diciendo el Pasuk, al kira Mizbeach.
De aquí aprendemos que se tiene que hacer ¿en dónde? Sobre la pared del Mizbeach y no sobre la pared de la rampa, ni la pared del Ejal, ni la pared del Ulam. Únicamente, ¿qué? La pared del Mizbeach. ¿Cuál es esa? ¿Sí? ¿Qué pared del Mizbeach? Había muchos lados. Arriba, abajo, por encima del Jota Sikra, por abajo del, mejor dicho, la pared inferior. ¿Quién dijo? Pues que se refiere a la parte superior, o sea, por encima de él. O sea, se refiere por abajo del Jota Sikra. ¿Quién dijo? Puede ser que se refiere por encima. ¿Dónde ves que es por abajo? Dice, puede ser que se refiere por encima. Y tengo una prueba para decirte que sería por encima del Jota Sikra. Dice, mira, Behemá. En un Corbán Behemá, la olá, ¿dónde se coloca? ¿Dónde se salpica la olá? La sangre de la olá, abajo. Y aún así el hatat se hace ¿en dónde? Arriba. Entonces, Corbán Aof, que la olá se hace arriba, Koshiken, que el hatat Aof se va a hacer ¿dónde? Arriba. Pero no. Porque hay un pasuk que dice Veanishar Badam y Matzel y Soda Mizbeach. Con la continuación del pasuk, no otro pasuk. Ese mismo pasuk, Veanishar Badam, el residuo de la sangre, lo que queda ¿en dónde? En el cuerpo del Hatat Aof. Uno lo exprime y cae, se drena solo ¿a dónde? Al Isoda Mizbeach. ¿Cuándo es posible eso? Cuando uno lo aplica, ¿sí? Únicamente ¿en dónde? Abajo del Jota Sikra. Entonces ahí, en lo primero que sobresale, ¿qué es? El Yesod. Si tú lo drenas por encima del Jota Sikra, ¿dónde lo vas a drenar? Por encima del Sobev. Por encima del Sobev, no cuando lo vas a drenar. Si lo echas encima del Sobev, cuando drene la sangre, ¿a dónde va a drenar sola? Al Sobev, no va a llegar al Yesod. Entonces, si el pasuk dice, de Anishar Batami Matze, va a drenarse sola, ¿sí? El Yesod a Mizbeach tiene que ser que lo haces ¿dónde? Por abajo del Jota Sikra. No obstante, por el Kalvajomer deberías haber dicho que se puede hacer encima, pero por el pasuk aprendemos que es abajo. Sigue diciendo la Gemara Benavid Meilai, Veadar Navid Mitatae, Amarraba Miketiv y Matze Ketiv, de mi Meila Mashma. Dice la ¿sabes qué? Que el Cohen venga y aplique sangre por encima del Jota Sikra, como tenemos hoy Kalvajomer, sí, que aplique sangre, que salpique con el ave así directo, y así aplicamos el Kalvajomer, ¿sí? Arriba. Y después el Mitsui, lo que es exprimir, lo haga ¿en dónde? Lo haga abajo y así cumple que el pasuk, cumple los dos. Dice Raba, no, porque en el pasuk no dice Yematze, que va a hacerlo activamente, sino Imatze, solo va a llegar. Eso es únicamente que, es únicamente cuando solo va a llegar, es únicamente si lo haces todo, la salpicada ¿en dónde? Abajo y solo que llega abajo. Seguimos. Escuchen bien esta parte, Rabotai, no es complicada, pero sí, es importante que hay video porque se puede entender. Amarrav Zutra Bartubi Amarrav. Keitzad Molkim Hatataof. ¿Cómo es que se le hacía melika? O mejor dicho, ¿cómo se agarraba el ave cuando se le hacía ¿qué? La melika. Escuchen bien. Ojes gapav bishte etzveotav, ushte raglaim bishte etzveotav, umoteach tzavara al rojav gudalo umolka. Bematititan atzipra milevar. Ojes gapav bishte etzveot, ushne raglaim bishne etzveot. No sé etzveotav, es etzveot, sí, pero es lo mismo. Umoteach tzavaro al rojav shete etzveotav, umolek, vezo avoda kasha sheba mikdash. זוהי ותו לא, והיקה כמיצה וחפינה, אלא אימה זו עבודה קשה מעבודות קשות שבמקדש. ¿Cómo se agarraba el ave? Hay mahloket. Rav Zutra Bartubia dice en nombre de Rab es lo siguiente, escuchen bien. Según el Rambam, me explico según el Maimónides, que se agarraba el ave con la mano izquierda, había que agarrarlo para que no se mueva, había que extender, o sea, la meta final era extender el cuello, y después Melicá con la mano derecha, se le hacía la Melicá. Con la mano derecha. Entonces, ¿cómo se agarraba en esta mano? Primera opinión, escuchen bien esto. Primera opinión. Rav Zutra Bartubia en nombre de Rab. Agarraba el cuerpo del ave, muy bien, en la palma. ¿Cómo se le llama esto, doctor? Palma. ¿Y esto? Dos. Bueno, yo prefiero decir el atrás de la palma. ¿Está bien? Dorso. Ok, dorso. Entonces se lo agarraba el ave en la palma. Perfecto. Las alas, estaba aquí, las alas las metía aquí, entre el índice y el dedo, entre el dedo índice y dedo medio. Y las dos patas del ave los metía entre estos dos dedos, aquí, entre el anular y el meñique, ¿correcto? Aquí. Entonces con esto ya tenía el ave aquí, las aves aquí agarradas, las alas y las patas aquí. El ave estaba adelante. El cuello lo extendía, ¿sí? Sobre
la parte externa del pulgar. Esto es externo, que es el dorso, ¿sí? Y esto es interno, ¿sí? Entonces lo sacaba por aquí el cuello, sobre el pulgar. Entonces, ¿qué tenía aquí? Tenía que la garganta del ave sobre el dorso y la nuca hacia afuera. Y ahí la hacía que con la mano derecha, ¡pac! Melika. ¿Ok? Primera explicación. ¿Está claro o no? Perfecto. Segunda, una manera diferente. La trae una baraitá que dice, no, esta baraitá, de esta baraitá vemos que el ave en realidad no estaba en la palma, el cuerpo del ave, sino estaba en ¿dónde? En el dorso. ¿Sí? ¿Cómo era? Dice la baraitá lo siguiente. Las alas iban entre el índice y el medio. El cuerpo estaba acá, recuérdense, acá. Y se metían acá, hacia acá. Índice y medio. Las dos patas entre el anular y meñique. ¿Sí? Igual pero al revés, pero estaba aquí. ¿Cómo sabemos que estaba aquí? Dice la baraitá. El cuello después lo metía por el ancho del dedo gordo del pulgar interno. Si lo metía por acá es porque el ave estaba acá. Porque si estaba acá, ¿cómo lo vas a meter por acá? No se aguanta el cuello. O sea, el hecho que dice que lo metían por acá significa que ¿qué? Espera un segundo. Perdón. El cuello lo extendían sobre el ancho interno de este lado, ¿sí? Que hay entre el índice y el medio. O sea, que ahí estaban las aves y también por ahí le metían, ahí están las alas, perdón. Por ahí también metían que el cuello y estaba por acá. Entonces esto nada más aplica si el ave estaba acá, porque si no, ¿cómo lo va a meter por acá? ¿Si está así? Entonces aquí aprendemos que era diferente. Y culmina la baraita diciendo, sí, aquí aprendemos una segunda opinión, ¿sí? Si estaba acá o acá, perfecto. De todas maneras, de aquí vemos dice la baraita, culmina la baraita diciendo que este era un trabajo, este era un trabajo muy difícil, todo esto, para acá, para allá, el cuello aquí, el cuello allá, muy difícil que había en el Betamigdash. Y mashma que Zoe, que esto Zoe significa que esta es, o sea, que esta era la más complicada. Dicen, pero no me cuadra, porque también está escrito sobre otros servicios del Betamigdash que eran difíciles, como por ejemplo que Mitzah, el Kometz, que lo vimos anteriormente, y Hafiná, que tiene, no vamos a entrar ahorita en eso, pero tiene que ver con el Hafinata Ketoret, con el incienso que se hacía en ¿qué? En Yom Kippurim. Siente como tú me dices que lo de la Melicá es lo más difícil, todo este agarre, si está también escrito esto mismo sobre la Kemitzá y la Hafiná, dice la Mara, no, en verdad lo que la verdad se refiere no es que esta es el más difícil, sino que esta es uno de los trabajos más difíciles que había en el Betamigdash, aunque todavía nos queda bastantes líneas para acabar el DAF. Vamos a acabar aquí para empezar un nuevo tema, para culminar aquí en este tema y comenzar un nuevo tema en la próxima clase. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.